Buenas tardes y bienvenidos. Seguimos con la unidad 3 de estática. Este va a ser el último video de la clase 1. Haremos una breve reseña de las leyes de Newton, que si bien no entran en el módulo de física del ingreso, es bueno irlas conociendo, aunque sea por arriba, un poquito para saber de qué hablamos. Bien. Bueno, primero demos una idea vaga de lo que es la velocidad. Si tengo un objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B, por ejemplo a través de una línea recta, puedo hablar de que su velocidad media la puedo calcular de la siguiente manera. Si recorre esta distancia que llamémosla delta x, por ejemplo igual a 5 metros, y lo recorre en un tiempo delta t igual a 2 segundos, recorre 5 metros en 2 segundos, vamos a hablar de que la velocidad media entre el punto A y el punto B se puede calcular como el desplazamiento, los 5 metros, dividido el tiempo transcurrido, delta t. Es decir, 5 metros en 2 segundos. ¿Está bien? Es decir que recorre 5 dividido 2 da 2,5 metros cada segundo. Luego esta idea de velocidad la van a mejorar más adelante cuando vean cinemática. Pero ahora nos va a servir para plantar la siguiente idea. La primera ley de Newton, primer principio de Newton, primer principio de Newton. El primer principio de Newton nos dice que si nosotros tenemos un cuerpo moviéndose con una determinada velocidad y sobre el cuerpo no hay ninguna fuerza aplicada, el objeto se va a seguir moviendo con la misma velocidad. La velocidad no va a cambiar. Sigue con su movimiento del mismo modo con el que venía, siempre y cuando no haya ninguna fuerza aplicada. Y vos dirás, pará, pero esto no es cierto, porque si yo tengo el piso de mi casa y tengo una caja que se está moviendo hacia la derecha, viene con una velocidad v, la caja va a ir frenando, viene con esta velocidad, pero yo lo que veo es que cada vez la velocidad es menor hasta que la caja se frena y la velocidad final es el vector nulo. ¿Por qué se frena si yo no aplico ninguna fuerza? Por el primer principio de Newton tendría que seguir con velocidad constante. Bueno, es que en realidad tu caja está interactuando con el piso, hay fricción y el piso ejerce una fuerza de rozamiento sobre la caja. Esta fuerza de rozamiento contraria al movimiento es la que frena tu caja. La está desacelerando. ¿Está bien? Es decir que el caso de la caja en el piso no es el caso del que habla el primer principio, porque sí hay una fuerza aplicada y por lo tanto sí cambia la velocidad. ¿Está bien? El primer principio habla de un caso muy ideal que es imposible de conseguir, de un objeto único en el universo sobre el cual no está interactuando con ningún otro objeto. Fuerza cero. Eso no existe. Pero en tal caso, este principio dice que seguiría con la misma velocidad. Luego, tenemos que ver el concepto de aceleración. Rápidamente, pero muy rápidamente, después lo van a ver bien en cinemática. Si yo tengo un cuerpo que parte con una velocidad v1, por ejemplo de 3 metros por segundo, se está moviendo hacia la derecha y un tiempo después está en este otro punto con una velocidad mayor, alguien apretó el acelerador, tiene una velocidad mayor, imaginemos de 10 metros por segundo, aumentó su velocidad, estoy con un auto en el que estoy acelerando, y en el transcurso entre el punto A y el punto B, imaginemos que pasaron 5 segundos, un intervalo de tiempo delta t de 5 segundos, voy a decir que la aceleración media entre el punto A y el punto B
la calculo como el cambio en la velocidad, cuánto aumentó la velocidad respecto a cuánto tardó en aumentar esa velocidad, el tiempo transcurrido. Entonces voy a tener la velocidad 2 menos la velocidad 1. Eso me da el incremento de la velocidad respecto al delta t. Voy a tener que en cuánto cambia la velocidad. Pasé de 3 a 10. Entonces si hago 10 menos 3, tengo la diferencia. 7 aumentó en 7 metros por segundo la velocidad en 5 segundos. Bueno, hago la cuenta. 7 sobre 5 me da 1,4. Es decir, que la velocidad aumenta en 1,4 metros por segundo cada segundo. Ese es el concepto de aceleración. ¿Cuánto aumenta o disminuye la velocidad en cada segundo que transcurre? Y lo que nos dice el segundo principio de Newton es lo siguiente. Primero yo tengo una determinada caja o un objeto, el que vos quieras. Cuando yo le aplico una fuerza a este objeto, una fuerza resultante, imagínate que la fuerza resultante viene para acá, la fuerza resultante, que recuerden que es la sumatoria de las fuerzas, la consecuencia de esta causa, de aplicar fuerzas, va a ser una aceleración en la misma dirección y sentido. Lo que produce una aceleración es una fuerza neta, una fuerza resultante sobre el objeto, la que produce la fuerza resultante. Este objeto se caracteriza por tener una masa m. Esta masa m es una medida de la resistencia que el objeto tiene a acelerarse. Y Newton nos dice que esta aceleración, que es el efecto, va a ser debida a la fuerza neta aplicada, a la sumatoria de fuerzas que yo aplique, la fuerza resultante. Condenso todas las fuerzas que aplique en una sola, en la sumatoria de fuerzas, en la fuerza resultante. Y va a ser dividida por la masa del cuerpo. ¿Qué te dice esta ley? Que si yo aumento la fuerza resultante, naturalmente aumenta la aceleración. A más fuerza se acelera más, es lo que te dice la experiencia cotidiana. Pero cuanta más masa tenga el objeto, más se resiste el objeto a ser acelerado y menor es la aceleración. Si aumenta la masa, disminuye la aceleración. Si disminuye la masa, aumenta la aceleración. Si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración, y si disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. Eso te dice Newton. Cuanta más fuerza apliques, más fuerza neta apliques, más acelerado va a estar. Pero si tu cuerpo tiene mayor masa, por eso la pongo en el denominador, la aceleración va a ser menor. Esta ley se conoce de esta otra manera. Generalmente se despeja la sumatoria de fuerzas pasando la masa multiplicando. Y nos queda que la sumatoria de fuerzas es m por a. Pero la forma de entender esta ley es con esta formulita de acá, viendo que la aceleración es el efecto de aplicar una fuerza resultante sobre una masa. ¿Está bien? Esto te dice el segundo principio de Newton. Y conecta todo lo que vimos de fuerza con los cambios de velocidad que hay. Es el gran nexo entre la dinámica y la cinemática, que van a ver después. Todavía no. Después, el tercer principio de Newton habla de la acción y la reacción. Por ejemplo, si yo tengo un piso y tengo una pared, si vengo acá con un martillo a martillar la pared, cuando yo ejerzo una fuerza sobre la pared con el martillo, vamos a llamarla así, fuerza sobre la pared debida al martillo. Nótese que vos también sentís que la pared te empuja para atrás, porque la pared también va a reaccionar sobre vos y va a ejercer una fuerza sobre el martillo debido a la pared.
Una vez que uno ejerce una fuerza sobre la pared también ejerce una fuerza sobre vos. Cuanta más fuerzas ejerzas vos sobre la pared, más intensa va a ser la fuerza que ejerza la pared sobre vos. De manera tal que la fuerza que ejerce sobre el martillo la pared es el negativo de la fuerza que ejerce la pared sobre el martillo. Ante toda una acción hay una reacción de igual módulo y sentido contrario. Ambas fuerzas tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. La fuerza que vos haces sobre la pared va hacia la derecha y la fuerza que la pared hace sobre vos va hacia la izquierda. Por eso este signo menos, para indicar que son vectores opuestos. Acción y reacción, siempre va de a pares. Uno no puede realizar una fuerza sobre un objeto sin que ese objeto también te realice una fuerza a vos. Si este es el objeto 1 y este es el objeto 2, si el objeto 1 realiza una fuerza sobre el objeto 2, si esta es la fuerza en el objeto 2 debido al objeto 1, el objeto 1 también va a sentir una fuerza en 1 debido al objeto 2. Y siempre se va a cumplir que la fuerza en 1 debido a 2 va a ser igual al negativo de la fuerza en 2 debido a 1. Bueno, siempre no en realidad. Hay excepciones, pero no vienen al caso en este momento. Este es el tercer principio de Newton. Acción y reacción. Siempre que yo interactúo con algo, ese algo también está interactuando conmigo. Si yo hago sentir algo a alguien, ese alguien también me va a hacer sentir a mí con la misma intensidad y en sentido contrario. Estas son las tres leyes de Newton, una breve reseña para tenerlas en cuenta, luego en Física 1 las van a utilizar mucho más. Esta tercera en particular la aplicaremos en algún ejercicio, la segunda no, la van a aplicar recién en Física 1, y la primera no tiene fórmula, pero es un concepto básico de la física, de la mecánica del universo que hay que tener en cuenta. Bueno, esta la voy a recuadrar porque hay algún par de ejercicios donde va a hacer falta utilizarla. Corto por acá la grabación y nos vemos en la clase 2 de estática. Hasta acá llegó la clase 1 de estática.